Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. En Habacuc capítulo 1, versículo 12, leemos: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Qué estará pensando el profeta Habacuc y cuál será la respuesta de Dios? Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole una cordial bienvenida a nuestro estudio bíblico de hoy. En el día de hoy continuamos nuestro recorrido por el libro de Habacuc. Hoy terminaremos el capítulo 1 y veremos cómo el profeta vuelve a Dios con más preguntas y más interrogantes. Hoy es el último estudio del mes y queremos recordarle el recurso que estamos promocionando. La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios es el librito que tenemos para usted durante este mes. Cuando el profeta Habacuc preguntó a Dios, ¿por qué no haces algo? Dios le mostró al profeta y nos muestra a nosotros cómo podemos caminar por fe y encontrar a Dios al otro lado. Este librito está basado en un sermón del Dr. J. Vernon McGee, autor de este estudio, donde se explora la cuestión de por qué Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al número 1-800-880-5339 y podrá recibir gratuitamente su copia impresa de este librito por correo postal. Nuevamente, el número de teléfono es 1-800-880-5339. Les recuerdo que los recursos impresos están disponibles dentro del territorio de los Estados Unidos. Para más información y detalle, visite a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre eterno, sabemos que muchas veces tenemos dudas, preguntas, interrogantes que queremos que nos respondas a nuestro tiempo, a nuestra manera y lo que queremos. Ayúdanos a entender que todo es de acuerdo con tu plan, tu obra y tu tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Habacuc y volvemos hoy al primer capítulo y vamos a continuar nuestro estudio partiendo del versículo 12. Y aquí tenemos la segunda pregunta que hizo Habacuc. La primera pregunta que él había hecho, Dios la respondió ya. El problema con este hombre Habacuc era que al mirar a su alrededor, él pensaba que Dios no estaba haciendo nada en cuanto al mal. Parecería como que Dios demostrara complacencia, como que Dios se hubiera apartado de la escena, que nada estaba ocurriendo de su parte. Pero luego Dios le dice a él, quiero darte una mirada global para que puedas tener una vista mundial de lo que ocurre. Y luego, cuando regreses, tú podrás apreciar que yo estoy actuando en todas las naciones del mundo. En este mismo instante, estoy levantando un gran poder mundial, y esta gente los va a llevar a ustedes a la cautividad, aunque son una gran nación pagana. Voy a permitir que ellos hagan esto de la misma manera en que utilicé a los asirios para castigar a mi pueblo. Ellos fueron una vara en mi mano. Luego, cuando terminé de usarlos, los quité de la faz de la tierra como nación. Y voy a tratar también con Babilonia cuando llegue el momento. Pero ahora voy a usar a Babilonia para castigar a mi pueblo, porque ellos están continuando en pecado. Y amigo oyente, este hombre Habacuc ahora sí tiene un verdadero problema. ¿Por qué Dios, que es un Dios santo,
usa a una nación, a un pueblo pagano, para castigar a su pueblo. Es verdad que ellos eran pecadores, pero no eran tan malos como nosotros. Bueno, notemos ahora parte de esta gran pregunta que él hace aquí en el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ahora Dios viene de la eternidad. Él es un Dios eterno. Y Habacuc dice, Santo mío, tú eres un Dios santo. ¿Cómo puedes usar una nación como Babilonia? Nunca hubiera creído que esto estuviera sucediendo hoy. Se nos ha contado que una gran nación se está levantando en esa zona, pero nunca habría soñado siquiera que tú la llegarías a usar. Ellos siempre han sido muy amigables con nosotros, ya que han enviado embajadores al rey Ezequías, y él les ha mostrado el palacio, y les mostró el tesoro, y ellos vieron dónde estaba guardado el oro. Y por supuesto que el embajador de Babilonia tomó atenta nota de todo esto porque ellos iban a regresar un día, y ellos iban a necesitar ese oro, y en efecto llegaron a apoderarse de ese oro. Pero lo que queremos señalar, amigo oyente, es que este hombre Habacuc no se daba cuenta de eso. Él no se daba cuenta que Dios estaba haciendo eso. Dios estaba utilizando ese método. Dios es un Dios santo. Y luego él dice, no moriremos. Y él tiene razón. Este hombre puede descansar en las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a Isaac y a Jacob. Promesas que él hizo a Moisés. Las promesas que él le hizo a Josué. Las promesas que él le hizo a David. Y las promesas que los profetas que habían venido antes habían presentado. Dios había dicho que él no iba a permitir que ellos murieran. Entonces Habacuc dice, no moriremos. Y de paso digamos que esta es una buena expresión para mencionarles a muchos de nuestros amigos amilenarios que creen que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel. Dios no ha terminado de actuar con ellos, amigo oyente. Dios tiene un propósito eterno para con ellos, tal cual lo tiene con la iglesia que Él está llamando de este mundo hoy. Nosotros no moriremos. Y gracias a Dios que el Hijo de Dios, el creyente, puede decir, no moriremos. Ahora el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir. Él dijo que iba a hacer eso. Él vino para morir en su lugar y en el mío, amigo oyente. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Él regresó de entre los muertos. Él fue herido por nuestras rebeliones, resucitado para nuestra justificación. Pero, amigo oyente, Él podía decirles a esas dos hermanas que estaban llorando, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Piensa en eso, amigo oyente. Aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Habacuc está diciendo, no moriremos. Él tenía razón, ellos no iban a morir. Y todo aquel que vive y cree en mí, dijo Jesús, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ese es el mensaje del Evangelio hoy. Es algo para que usted crea. Usted va a morir algún día físicamente, pero ¿está usted muerto espiritualmente ahora? Si lo está, entonces no hay resurrección para eso. Es decir, que usted está muerto en sus delitos y pecados para el resto de la eternidad. Y esto quiere decir separado de Dios eternamente, porque Dios es un Dios santo, y Él no va a permitir que el pecado entre en el cielo. Pero Él ha prometido, Él ha dicho que si usted confía en su Hijo, Él le dará vida eterna. Y si usted cree que es un pecador, que usted no merece la salvación y que usted no puede trabajar por la salvación, entonces Dios dice, yo tengo que ofrecértela como regalo. Por gracia sois salvos. Usted recibe entonces vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Amigo oyente, ¿tiene usted hoy al Hijo? Entonces usted tiene la vida. Usted no morirá. Habacuc tiene razón aquí. Pero él no puede comprender como muchos de nosotros tampoco podemos comprender alguna de las obras o realizaciones de Dios en este mundo. Pero Dios le pide que dé un paso atrás y que obtenga una buena perspectiva de lo que está ocurriendo. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos la ventaja tremenda en el presente. Nosotros tenemos la ventaja de la perspectiva de Israel. Y nosotros podemos mirar hacia atrás, desde donde nos encontramos hoy, podemos observar hacia el día de Habacuc, y él, por supuesto, nunca podía ver ese período como lo podemos ver nosotros. Pero nosotros podemos ir hasta el momento de Habacuc y mirar hacia atrás, al mismo principio. Nosotros tenemos hoy una perspectiva muy buena de la forma en que Dios trata con este mundo, y de la forma en que Dios trata con las naciones, de la forma en que Dios trata con la nación de Israel.
Y Dios está tratando hoy con su iglesia que está en el mundo. Así es que aquí tenemos una declaración verdaderamente tremenda. No moriremos. Dios está actuando de una forma misteriosa para hacer sus maravillas. Y él dijo allá en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que, amigo oyente, usted no debe preocuparse si no está pensando como Dios. Usted no es Dios. Hay muchos hombres que parecen haber ocupado su lugar hoy. Hay otros que están tratando de ocuparlo y lograr por sí mismos su salvación. Piensan que pueden hacer algo. Piensan que su carácter hoy y sus buenas obras servirán para algo y que algún día Dios les va a dar una palmadita en la cabeza y les va a decir, bueno, tú te has comportado como una persona muy buena allá en la tierra. Cuando en realidad, amigo oyente, usted es un pecador corrupto, inmundo, separado completamente de la vida de Dios y que no tiene ninguna capacidad para con Dios. Amigo oyente, hay muchas personas pobres que son ignorantes en realidad y piensan que van a entrar por sí mismas a la presencia de Dios. Y como ya hemos dicho anteriormente, tienen la impresión de que van a acercarse a Dios y le van a decir, bueno, hazte a un lado porque ya hay dos de nosotros ahora. Y yo voy a llegar al cielo a mi manera, no como tú quieres. Pero amigo oyente, si usted va a ir al Padre, si usted va a ir al cielo, tiene que ir como Él quiere. De otra manera, no va a llegar nunca allí. Creemos que es necesario llegar a comprender eso muy bien, amigo oyente. Es necesario que nos desinflemos como un globo al que se le ha pinchado, porque estamos llenos de orgullo y necesitamos doblar nuestras rodillas ante Dios en lugar de estar señalando a los demás. Debemos decir, yo soy esa persona, no es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor. Y eso es muy difícil de decir. Y eso es lo que sucede hoy. Ese es el problema de la iglesia en el presente. Es fácil decir que es culpa de otro miembro de la iglesia, o que es la culpa del predicador, y que nosotros siempre tenemos la razón. Pero, amigo oyente, somos nosotros los que tenemos la culpa y debemos reconocer eso. Pero estas personas no estaban dispuestas a reconocerlo. Pero si nosotros confiamos en Cristo, no moriremos. Ahora aquí sigue diciendo Habacuc en este mismo versículo 12, «Oh Jehová, para juicio lo pusiste». Es decir, que Habacuc está señalando con su dedo. De pronto él se convierte en uno de esos muchachitos buenos y todos los suyos son los buenos de la historia. Pero Dios no ve las cosas de esa manera, amigo oyente. A nosotros nos parece que siempre nuestro lado es el que tiene razón y que es donde están los buenos. En cierta ocasión, un pastor indio, una persona bastante joven y muy inteligente, por cierto, dijo, «En el pasado, cuando los indios atacaban y daban muerte a algunos de los blancos, la gente llamaba a eso una masacre. Pero cuando los blancos atacaban un campamento indio y destruían a todos sus habitantes, eso se llamaba una victoria». Es interesante notar cómo nosotros nos identificamos siempre con lo que llamamos personas buenas. Y ahora Habacuc se está colocando a sí mismo en ese lugar y dice, «Oh Jehová, para juicio lo pusiste». No somos nosotros, Señor, quienes somos los malos, sino que son los del otro lado. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Es con esos otros, Señor, con los cuales tú debes tratar. Y él ya se ha olvidado que había ido al Señor y que le había dicho, ¿por qué no haces algo en cuanto al mal entre tu propio pueblo? Ellos están burlándose de la ley, no le están prestando ninguna atención, te han ignorado y tú no estás haciendo nada. Pero Dios le responde, tú piensas que no estoy haciendo nada, ¿ah? Pero estoy haciendo mucho, estoy actuando. Y amigo oyente, queremos decirle que Dios está haciendo la misma cosa en el presente. Escucha ahora el argumento de Habacuc, y de paso digamos que es un argumento muy bueno. Él dice en la primera parte del versículo 13, «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio». Eso es cierto, Dios no lo ve. Esa es la razón, amigo oyente, por la cual usted no va a ir al cielo con su pecado. Usted tiene que tener el perdón de sus pecados. Es necesario que sea lavado con la sangre del Cordero. Sí, usted necesita una nueva naturaleza. Usted tiene que nacer de nuevo. Aún Nicodemo tuvo que hacer eso. Él era un hombre religioso, pero él no fue al cielo basándose en su religión, sino que él va basándose en que Cristo murió por él, en que el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz.
Y Dios no puede mirar la iniquidad. Él no puede posar sus ojos sobre eso. Él no le aceptará a usted hasta que sus pecados hayan sido quitados. Amigo oyente, cuando Dios le perdona a usted es porque la pena, el castigo, ha sido pagado ya. Dios no es un anciano sentimental que está ocupando un rinconcito en alguna nube blanca. Él nos está lamentando porque no tiene valor para juzgar al hombre a quien encontramos aquí en esta tierra. Mi Dios es un Dios santo. Él no mira la iniquidad. Esto tiene que ser atendido antes de que uno pueda acercarse a Él. Luego sigue diciendo, ¿por qué ves a los menospreciadores? Él está diciendo que no se puede confiar en los de Babilonia. Ellos son pecadores, son malvados, y tenía razón porque así lo eran. Pero Dios los iba a usar. Y eso es lo que nos da temor, amigo oyente. ¿No cree usted que Dios puede utilizar a una nación impía para juzgar a una nación que se dice justa? Nosotros podemos apreciar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y ver que las naciones europeas, el hombre blanco en general, ha sido humillado. Estas grandes naciones orgullosas que a través de los siglos han gobernado el mundo. Todo lo que hicieron fue cerrar la válvula y los demás se quedaron sin petróleo. No tenemos más petróleo para ustedes. Y de repente todos caemos de cabeza. ¿Por qué? Porque Dios obra de manera muy interesante. Uno puede observar lo que está ocurriendo en el mundo con mucho interés y puede llegar a la conclusión de que Dios está actuando entre las naciones de este mundo. Amigo oyente, usted y yo podemos sentirnos atemorizados en el presente, pero Dios no lo está. Él aún está en control. No hay nada que se pueda decir que está fuera de su control. Él está a cargo de todo lo que ocurre. Y aquí en este versículo 13 del primer capítulo de Habacuc leemos, «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él?» Creemos que Habacuc tropezó un poco aquí y quizás se mordió la lengua. Él dijo lo que no debía haber dicho, ya que no podemos decir que hay una persona que sea más justa que otra, porque se nos dice que no hay justo ni aun uno. Deberíamos decir que es un pecador más grande que lo que él es. Pero Dios no dijo que él juzgaría en base a eso. Dios va a utilizar a los babilonios. Y escuchemos ahora lo que sigue, porque aquí nos encontramos en una de las secciones más elocuentes de la palabra de Dios. También es una de las grandes secciones de la palabra de Dios. Y Dios va a hablar en forma muy específica cuando responda a este hombre en el próximo capítulo, el capítulo 2 de Habacuc. Y notemos ahora lo que él dice aquí en el versículo 14. «Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne». Dios puede tratar con el hombre de tal forma que él puede hacer que los hombres sean como animales. Ahora debemos decir que Dios no sacó al hombre de los animales, pero sí podemos decir que Él es capaz de hacer descender al hombre. El hombre, a causa de su pecado hoy, desciende mucho más bajo que el animal. Y Dios creó al hombre superior al mundo animal, porque cuando Dios estaba buscando una ayuda idónea para el hombre, y cuando decimos esto, nos referimos a una ayuda apropiada para Adán, él necesitaba a alguien. Dios le trajo todos los animales, y Adán les dio nombres. Pero ninguno de ellos podía ser la ayuda que él necesitaba. Ninguno de ellos podía ser buena compañía para él. Ahora alguien quizá diga, bueno, ¿y qué del perro? No, amigo oyente, este hombre necesita algo más que un perro o un pájaro o cualquier otra clase de animal como compañía. Así es que Dios creó a la mujer para él, y la mujer es la otra parte del hombre. Es lo que el hombre necesita exactamente. Ella es esa persona que responde al hombre y también que le corresponde. Y ella es la que puede hacer del hombre un hombre completo, porque antes era solamente medio hombre. Y todo esto está sobre el mundo animal, pero este hombre ha pecado, y a causa de su pecado ha descendido más bajo que el mundo animal en la forma en que vive, y hemos visto eso antes aquí. Y Dios dice que Él hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Él hace que los hombres se comporten como animales. Quizá eso sea un cumplido al decir eso, porque puede ser un insulto para los animales, ya que el hombre puede descender mucho más bajo que el animal. Y ahora en el versículo 15 continúa Habacuc y dice, «Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará». El hombre puede pescar peces y Dios puede pescar hombres. Usted recuerda que eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los pescadores. Ustedes han estado atrapando peces y eso es maravilloso.
pero yo les voy a dar a ustedes una tarea de pescar hombres. Y creemos que esa es la mejor labor en la que uno se puede encontrar. Todo lo que yo puedo decir que soy es un pescador, eso es todo. Un pescador o un pastor son ocupaciones o tareas muy humildes. No queremos que se nos llame reverendos, porque el significado de esa palabra es terrible. Eso es lo que quiere decir, terrible. Y lo que nosotros tenemos que hacer hoy es pescar hombres. ¡Qué declaración más tremenda la que tenemos aquí, amigo oyente! Y estos versículos 15 y 16 dicen: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Hay personas que opinan que porque ellos van y bendicen a la flota de pesqueros, que esa es la razón por la cual tienen buena pesca. Pero eso no tiene nada que ver con la pesca, amigo oyente. La única razón por la cual pueden pescar mucho para comer es porque Dios es bueno. La única. Dios es bueno. Él es quien provee todo. Por eso debemos notar lo que dice el versículo 17. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Es decir, ¿vas a permitir a esa gente que sigan en el futuro destruyendo a un pueblo después de otro? Y Dios contesta que no. Voy a enviarlos a ustedes a la cautividad allí, los voy a castigar, los voy a juzgar. ¿Tú querías saber si yo estaba haciendo algo? Pues bien, lo estoy haciendo. Y luego él dice que va a juzgar a Babilonia. Y Dios juzgó a Babilonia. Babilonia se encuentra hoy debajo del polvo y los escombros de los siglos. Ese es un testimonio elocuente, pero silencioso, de que Dios sí hace algo en cuanto al mal. Él lo juzga aún en nuestro propio día. Y nosotros vamos a poder trasladar esta interrogación de Habacuc a nuestro propio día. ¿Por qué permite Dios el mal? La respuesta a esta pregunta es sencillamente la cruz de Cristo. Esa es la respuesta de Dios para esto. ¿Por qué permite Dios el mal? Bueno, amigo oyente, Él lo permite y nos deja continuar a causa de su paciencia. Él no desea que ninguno perezca y lo ha probado sobre una cruz de que no hay razón para que ninguno perezca. Ese es el significado de la venida de Cristo. ¿Por qué no juzga Dios a los impíos? Bueno, la respuesta a eso es la segunda venida de Cristo. Él viene, y Él viene a juzgar. Todo lo que usted y yo necesitamos es una perspectiva. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando su padre murió, él era un jovencito de 14 años, y que lloraba mucho al lado de su tumba. Y él se preguntaba, ¿por qué se había llevado Dios a su padre? Y él dice que más tarde tuvo la respuesta para eso. Había pasado ya mucho tiempo, pero él sabía que ese fue el método de Dios para entrar con un joven que nunca hubiera llegado a ser predicador de la Biblia. Por eso Dios permitió que ocurriera eso. Es necesario agradecer a Dios por la forma en que nos trata muchas veces, aunque en muchas ocasiones tengamos también una pregunta que hacer. Bien, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.